¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, Dentro de los programas de este mes, que bueno, tuvieron que ver mucho con la campaña política o con los resultados de la campaña de esta pulsión electoralista, en la que bueno, queda mucho para recortar. Algún análisis hemos hecho respecto de lo que sucedió en Mellocampo, me falta todavía el norte de Santa Fe, la provincia, pero que bueno, más o menos la dinámica de los resultados se trasladaron y prácticamente dejaron en un color, digamos, a todo el país, pero mal uno puede ver con un color y ver al mundo en blanco y negro. La inteligencia se manifiesta a partir de quienes reconocen mejores matices. Dentro de ese colorido hay que saber reconocer matices, tema del que todavía no he puesto un análisis en este programa de PNM, en esta edición. Va a haber tiempo para ello, quédese tranquilo. Pero digo, más allá de las elecciones, más allá de los candidatos, más allá de la izquierda y la derecha, más allá de tantas cosas, la realidad es que subyace y alberga al mismo tiempo problemáticas de todo tipo, de todo orden. En esta ocasión yo le pido por favor que pongamos atención con quién vamos a hablar, porque voy a hablar por primera vez, y creo que estos temas todavía no están en los medios de comunicación como agenda, que es importante. Seguramente usted conocerá algún caso. Estoy hablando de gente que ha perdido un familiar por mala praxis médica. ¿Cuántos médicos presos hay por esto? Prácticamente no hay estadística. La gente prácticamente ni se anima. Simplemente entierra a sus muertos, se guarda su dolor, alberga una resignación con la que luego se suceden los días y las cosas se olvidan y el familiar vive en el mejor de los recuerdos de nuestro dolor. Hay un caso que ha sucedido en el 2007-2008, no recuerdo bien si es que estoy pasando mal el dato, que le ha tocado a una mamá que al mismo tiempo es abogada, que ha perdido a su hijo, que era un muchacho abocado a las actividades físicas. Es una persona que tenía o disponía de una excelente salud. No recuerdo exactamente qué le pasó, hasta que se murió y después de ahí en más nadie le dio ningún tipo de explicación. O sea, lo llevó puesto la lógica y la dinámica de lo que pasa en este país y en el mundo, según se dice, ¿no? La madre empezó a investigar y se dio cuenta que había mala praxis, es abogada, naturalmente utilizando los instrumentos y el conocimiento de la justicia, pero se encontró con una barrera, con la barrera de la impunidad, con la barrera de que estos casos casi no se toman, con la barrera, yo diría más que de la impunidad, con una cultura. De esto no se habla, a nadie le importa. Incluyó una ONG, ya le vamos a preguntar cómo se llama, y empezó una movilización y empezó a encontrarse con gente que le pasó lo mismo. Y empezaron a trabajar. Y el primer dato importante que han encontrado es que 2.600.000 personas en el mundo por año mueren de mala praxis. Pequeño dato. Hablábamos en privado, le voy a robar el dato y le voy a dar como personal, aunque me lo dio ella. Esta pandemia lleva casi 5 millones de personas muertas. Esta pandemia, el marco de una pandemia, la pandemia que se podía llevar al mundo entero. Compara los datos, 5 millones, un poquito más de 5 millones de personas han muerto en el mundo por la pandemia del coronavirus, del COVID. Pero de mala praxis mueren 2.600.000 personas. O sea, media pandemia se produce todos los años sin que nadie evite esto. ¿Cuántos médicos presos hay? Y es difícil. Las cárceles argentinas básicamente están pobladas de ladrones de gallina, ladrones de garrafa y analfabetos funcionales, y ahora creo que se le sumaron ladrones de celulares. Pero gente de poder, muy poca. Es consuetudinario esto en el mundo jurídico. Pero este dato que estoy dando de las cárceles abre todo un abanico de análisis para advertir qué tipo de justicia tenemos. Y es inequívoco esto. Si el universo de la delincuencia se reduce a ladrones de gallina, ladrones de garrafa y analfabetos funcionales, creo que estamos frente a una justicia que no funciona. Esto está clarito, ¿no? Sobre todo ante las estafas que se han perpetrado en este país en los últimos 40, 50 años, que no son
responsables ni los ladrones de gallina, ni los ladrones de garrafa, ni mucho menos los analfabetos funcionales. Hay otra gente que nunca recorrió un pabellón carcelario. Con quien la tengo en línea, que me está escuchando, es Gabriela Covelli, que es abogada, oriunda de Villa Gesell. Y a mí me gustaría en principio, para saber cómo instauró de toda esta movida, que me cuente un poco, resumidas cuentas, en pocos minutos, qué le pasó a ella en términos personales y qué hizo que este disparador hoy sea una esperanza para mucha gente, ya no para salvar vidas, sino para sacarnos de encima gente que ofrece y que practica su profesión sin ninguna vocación, simplemente porque ve que esto es un negocio, y donde en este marco y en este contexto, con una justicia como la que tenemos, no solamente hay impunidad, hay muertos, que los únicos que los lloran son sus parientes. Doctora Gabriela Covelli, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hugo Clacuña para PNM, la saludo. Buenas tardes, qué buena tu introducción, que pocos se animan a decirlo, te lo agradezco desde el corazón. Sí, soy abogada y soy la mamá de Nico de Ana, a quien no tengo desde el 2 de noviembre de 2017. 2017, disculpe, yo había hecho un mal dato. Desde 2017. Tal como lo describiste, era una persona deportista, una persona que no tenía enfermedades preexistentes y tuvo un dolor de cabeza muy fuerte, que está en las pericias establecido como dolor de cabeza punzante que no cede a potentes analgésicos que le ha dado este médico. Durante 3 días lo atendió diciendo que era estrés, que había una contractura en la base del cráneo, luego le agregó una angina, nunca le hizo un estudio o un análisis complementario. Finalmente Nicolás en 3 días terminó con daño cerebral irreversible, porque lo que realmente tenía era una meningitis bacteriana que el médico obviamente no pudo detectar porque no realizó ninguna acción médica válida para poder detectarla. Cuando digo no realizó ninguna acción médica válida, estoy hablando de ese simple estudio clínico que hacen los médicos cuando el paciente llega, ese que conocemos como el martillito para ver cómo funcionan nuestros reflejos, que Nicolás no hubiera podido pasar, y esto estoy replicando las palabras del infectólogo, ¿no? No son mis palabras, porque lamentablemente en el momento en que esto le ocurrió a mi hijo, yo nunca pensé, jamás pensé que iba a tener que ir como muchas otras madres con una pancarta, y menos pensé que confiar en un médico podía acercarme a perder lo más amado en la vida. Así que bueno, la vida me lo enseñó tarde, y tarde porque no tengo a mi hijo hoy, no lo voy a tener nunca más, lo tengo en mi corazón eternamente, y la idea de esta lucha fue, tal como vos lo explicaste, no quedarme con una causa penal, que aunque los familiares ganemos una causa penal, siempre somos los grandes perdedores, porque en esas causas penales conseguimos sentencias que son para reírse en nuestra cara, sentencias en donde por matarte un hijo se impone de 2 a 5 años, sentencias a las que llegamos después de 8, de 10, de 12 años de lucha. Y bueno, les tocó matar a mi hijo y que yo sea abogada, ¿no? Y si bien siempre sentí que no estaba orgullosa de mi profesión, porque no estoy orgullosa de la justicia a la cual correspondo, sí hoy sentí que ser abogada me ayudó a llevar adelante esta lucha, Claro. a mí y a muchas familias a las que ayudamos desde nuestra ONG. La ONG, que se llama Por la Vida y la Salud, arrancó con 4 o 5 locos que nos dimos cuenta que podíamos cambiar las cosas, que podemos tener una sociedad mejor, que podemos dejar de guardar silencio
y hoy está extendida en todo el país, y cuando digo en todo el país, digo que es un gran movimiento, y quiero dejar constancia que cada adhesión al 17 de septiembre como Día Mundial de la Seguridad del Paciente fue iniciativa de nuestra ONG. Cada provincia que adhirió, San Juan, Santa Fe, Tartagal, ciudades costeras, y bueno, terminamos en grandes actos conmemorativos de este día, que lo hicimos en todo el país con la fuerza de las familias, solo de las familias. Gabriela, en estos casos, y yo suelo tener cuidado en esto, ¿no? En general son movidas que empiezan con el dolor, y yo soy uno de los primeros que digo, el dolor no legitima. El dolor no legitima. Pero conforme a esto, estamos en frente de una profesional y que además hicieron una presentación de una ley y que ya creo que tiene presentación en el Congreso. Pues ya no estamos hablando de la legitimización o legitimidad de avanzar en una causa desde el dolor, sino ya desde un compromiso y ponerlo e instaurarlo como un elemento importante para que esto no siga pasando, porque es una realidad. A partir de ahí digo, cierro lo que siempre me pregunto, ¿no? Que el dolor no legitima, pero me parece que no es este el caso, ¿no? ¿Nos podrías ampliar, por favor, en qué consiste el proyecto de ley? ¿Con quiénes hablaron? ¿Con qué bloques hablaron? ¿Y de qué manera esto puede llegar a ser una realidad dentro de muy poco y ser un instrumento legal conforme al cual se pueda tener una mayor protección respecto de esto? Sí, nosotros presentamos, la ley la hice yo, presentamos, y está hecha fundamentalmente en base a todos los obstáculos que tuve y que tienen todas las familias en esta lucha por la justicia. Pero fundamentalmente la ley tiene que ver con tener como valor humano fundamental, como derecho humano fundamental a proteger la vida y la salud de la población. Quiere decir que esta ley va a ayudar más a la sociedad que a las familias que ya perdimos. La ley Nicolás se centra en cosas tan obvias que no puedo creer, sinceramente no puedo creer que no se estén gritando a viva voz. Por ejemplo, hoy en la actualidad, cuando una persona hace una denuncia por mala praxis, está dentro de lo que se llaman los homicidios culposos. Vos dijiste bien, nunca vas a ver un médico preso, nunca vas a ver un médico preso por mala praxis, porque la condena siempre es de 2 a 5 años. Aún en casos, como por ejemplo, y voy a nombrar a alguien que sea muy conocido para que nadie para que todos sepan de la verdad que estoy hablando, el doctor Lotoki tiene 12 denuncias por mala praxis. El doctor Lotoki no es cirujano plástico, es cirujano, o sea que arrancando desde ahí no podría haber ejercido las acciones, los actos médicos que ejerció en las que posteriormente fueran sus víctimas. ¿Puede uno llamar a esto lesiones culposas? ¿Puede pensar, cuando como todos dicen, la medicina no es un acto que sea 2 más 2 es 4? Pero ¿puede uno creer que el doctor Lotoki no sabía lo que estaba inyectando en el cuerpo de sus pacientes? Evidentemente no podemos creer eso, porque él bien lo sabía y porque hoy las personas que lo padecieron sufren y que están en nuestra ONG, muchas de ellas, como Silvina Luna, como Gabriela Trenchi, sufrieron daños irreparables. ¿Me dejas hacer una pequeña aclaración? Me tomé la irrespetuosidad de tutearla. Aclarar un poco, es un término técnico que no sé si la gente alcanza a entender, o por lo menos el universo completo que nos mire, nos escucha, alcanza a entender. Lo que es homicidio culposo. Homicidio culposo se entiende que es un homicidio o una acción que provoca la muerte de alguien sin haber intencionalidad. O sea, un siniestro vial, un choque. Uno choca con el auto sin querer a alguien y eso provoca la muerte. Eso se entiende como homicidio culposo, por eso las penas son tan leves. O sea, hay una muerte, pero no hay intencionalidad. Cuando estamos hablando de mala praxis, estamos hablando de juzgar a un tipo que el Estado y una academia le dio el aval
o la licencia para ejercer esa profesión. No se lo da cualquiera, se lo da una persona que califica. Entonces no podemos hablar de homicidio culposo. Es una risa eso. Es una risa eso. Un choque, por ejemplo, es provocado, un choque, por ejemplo, provocado por un borracho, más allá que no haya querido, agrava porque no puede manejar en esas condiciones. Pero, a ver, hay siniestros que por ahí uno, por alguna razón, se cortó, qué sé yo, no puede frenar porque se te rompió, no sé, algo del freno, chocaste y mataste a alguien. Eso puede ser culposo, yo no tuve la intención, pero sucedió así. Hay que reparar el daño, pero no es lo mismo que matar a una persona. Pero en un quirófano o en una mala praxis, o sea, un mal diagnóstico, bueno, se supone que el que lo está dando es un facultativo, es una persona que está habilitada técnica y académicamente para hacerlo. Tiene que hacerse responsable de cuando una persona se le muere. Bueno, la justicia dice que es culposo. Bueno, y esa gente sigue estafando gente, sigue ganando plata y se sigue riendo de todo el mundo, ¿no? No, disculpe, cierro el paréntesis, doctora. No, pero me viene muy bien porque este es un ejemplo que la gente entiende muy claramente. Si ese mismo automovilista del que estás hablando, claro, conduciría a 200 kilómetros por hora ebrio o drogado, ya el homicidio no sería culposo, claro, porque pudo haberse representado que iba a matar a alguien, claro, ¿no? Bien, esa figura, en cuanto a la praxis médica, no existe y no la aplican los jueces. Entonces esta ley, la ley Nicolás, trata de, primero, que se tipifique como mala praxis. O sea, no estamos creando un delito, sino diciendo esto es mala praxis, llamemos las cosas por su nombre, dejemos de esconder debajo de la basura, porque es la única forma que vamos a tener de poder tener una estadística en la Argentina de cuántas muertes y lesiones hay por mala praxis. Tal cual. Este es el primer punto de la ley. Luego se agrega un agravante, que es este del que estamos hablando, en donde pedimos que cuando ese resultado pase la negligencia, o sea, no sea negligente, no sea algo que no podrías haberte dado cuenta como médico que esto iba a ocurrir, entonces ya no estemos delante de una mala praxis o un homicidio culposo, sino de un homicidio en donde en la jerga así jurídica podría denominarse dolo eventual, que hoy no es aplicado a la mala praxis. ¿Cuál sería ese caso? Te voy a dar un caso para que la gente comprenda de qué hablamos. El caso de una persona, de una joven, Julieta Viñales, de San Juan, que fue a hacerse una simple operación de garganta, en donde tuvo sangrado permanente, donde su mamá volvió 3 veces al médico diciendo que Julieta sangraba y el médico le contestó que era normal, y Julieta termina muriendo desangrada. O sea, le cortó la carótida, lo que esto sería un acto médico aislado, termina siendo un homicidio terrible, porque luego, con tal de tapar su acto médico, no atiende a su paciente y le dice que es normal que sangre, y Julieta, con 22 años, termina muriendo desangrada. U otros casos, como aquellos que hay muchísimos, y a veces no quiero dar nombres porque tenemos muchas víctimas en la ONG y después el reproche es que no las he nombrado a todas, ¿no? Pero lo que quiero decir es que no estoy hablando de un caso concreto, estoy hablando de casos que pasan permanentemente, como aquel que está en el quirófano siendo atendido y los anestesistas tienen prohibido dejar a su paciente, sin embargo lo han dejado para ir a atender otra operación y el paciente termina muriendo con solo 21 años, como en el caso de Gonzalo Arias. Entonces, no estamos hablando de un acto médico involuntario, de cómo quieren dibujarnos ahora estos temas como errores del sistema sanitario. Un error en el sistema sanitario puede ser las infecciones que tenemos en los hospitales. Cuando alguien muere, entra y te dice, le agarró un virus intrahospitalario. Eso es un error en el sistema de salud.
Un error médico, aunque cause un homicidio, puede ser el médico que sin querer corta una arteria y puedo darle la derecha, aunque sea un homicidio culposo, de decir no lo quiso hacer. Pero estamos hablando de casos en donde faltó ciencia, faltó humanidad. Estamos hablando de personas que han llegado al hospital y le han dicho, como en el caso de Zaira de San Cayetano, tu hijita no tiene nada, y le dieron algo para curar el dolor de panza, y fue 1, 2, 3, 4 veces, y termina muriendo con una peritonitis. De esos tenemos 20 casos en nuestra ONG. Sin ir más lejos, hay un caso acá en Reconquista, de Papa Ramúa, que fue quien me hizo la conexión con usted, que tenía una patología simple, que se la pudo haber salvado, y justamente por no atenderla, por no encontrar un pediatra en Reconquista, cabecera del departamento, cuando los pediatras estaban dispuestos a trabajar el día lunes, ya la chiquita estaba muerta, ya no había más nada para hacer, ¿no? Una locura, una verdadera locura. Digo, atento también a esto, tenemos también paralelamente algo que pasa en Santa Fe, que yo no alcanzo a divisar cómo vamos a resolver esto. La convivencia incestuosa entre el sistema de salud privado y el sistema de salud público. En el medio se pasan la pelota, en el medio queda un presupuesto que se reparten ellos, uno ve cómo están los hospitales y te das cuenta que el presupuesto de salud no llega a los hospitales, no sé a dónde va, pero no llega a los hospitales, y en el medio de esto pasan todas las cosas. Y hay que hacer movida, aparece el periodismo, casos como el suyo. Estamos en el 2023, siglo XXI, muchachos, y seguimos hablando de estas cosas, con un sistema jurídico que uno dice, ¿cómo es el tema este? Que queremos ser un país serio con estas cosas, es muy difícil. Es muy difícil, gente que se muere por gente irresponsable, pero no por un borracho que te mata en la calle o en la ruta, con la moto o manejando un auto. Un médico con título habilitante en el quirófano, donde se supone que toda la tecnología del siglo XXI te cuida la vida más la competencia de este muchacho. Bueno, es muy difícil, analizar estos contextos, si no es a partir justamente de una situación en la que, como tantos textos borgianos, es una extravagancia, una cosa rarísima. Doctora, ¿cómo se puede comunicar gente? Porque seguramente ustedes tienen muchos casos, pero hay tantos casos que seguramente al escuchar esto dirán, me quiero conectar con esta ONG, quiero conocer a esta gente, quiero sumarme a esta movida y también quiero ser parte de esto que puede llegar a terminar en una ley que sea una protección, una mayor protección a nuestra salud y a nuestra integridad. Como bien dice usted, o sea, la ley propone algo que es inexplicable que ya no sea ley. Es una locura, ¿no? Pero yo quisiera aclarar una cosa muy importante. Sí, por favor. De esta ley. Que durante todo el tiempo en que las familias luchamos en las causas, que ya vuelvo a repetir, son 5, 6, 7, 8 años, porque los abogados de los médicos apelan, durante todo ese tiempo esos médicos continúan ejerciendo. Sí, claro. Entonces el lema y el trabajo de nuestra ONG es no tanto luchar por nuestras causas individuales, sino por pedir lo que pasa en cualquier juicio penal. Vos le haces una denuncia a un policía, a un docente, e inmediatamente se lo aparta el cargo. Claro. Bien. Vos le haces una denuncia a un médico y aún con sentencia firme de primera instancia, sigue ejerciendo. Ese médico continúa ejerciendo. Y vuelvo acá, porque es muy importante, al caso del doctor Lotocki. Después de 12 denuncias, 12 juicios, terminamos en el homicidio de Carlos Zárate, en manos de este mismo médico que lo operó. Entonces, lo que la ley propone es que cuando el fiscal encuentre verosimilitud en el reclamo, cuando existe una pericia realizada... O sea, no frente a una primera denuncia, sino cuando el juicio advierte que hay semipruebas, como se llaman en los procesos jurídicos, que advierten que hay responsabilidades, ¿no? Exactamente, en ese caso se suspenda preventivamente al médico, ¿para qué? Para cuidar la salud pública, que es el valor jurídico más alto a proteger. Sí. En Santa Fe, en su ciudad, Mauro Ramoa,
si se contactan con él, es representante de nuestra ONG. Ajá. Y si no, pueden contactarse con nuestras redes, que están en Facebook, en Instagram y en Twitter, que se llaman Por la Vida y la Salud. Mi nombre es Gabriela Covelli, estoy dispuesta a luchar por esto, porque es lo que me he prometido como forma de honrar a mi hijo y ahora de honrar a cada una de estas causas que se han acercado, y cada una de estas familias va a luchar porque esta ley sea ley. La ley Nicolás va a ser ley. Ya está presentada en el Congreso, el diputado Fabio Ketlas se comprometió con nosotros a luchar. Y quiero que quede claro, yo invito a todos los legisladores a luchar con las familias, sin importar su partido político. No tenemos partido político, tenemos la plena convicción de que esta ley es necesaria. Así que cualquiera que quiera sumarse a esto, y voy a agradecer en este caso a Maya Granata, que fue quien el 17 de septiembre declaró en Santa Fe el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, para que vean que no existe en nuestro ONG. Aceptamos todas las ayudas. ¿De quiénes? De nuestras autoridades. Claro. Dejémonos con esto de los partidos políticos y tratemos de que las autoridades miren donde tienen que mirar y pongan el foco en donde la gente necesite. No puede ser posible que se esté pidiendo una guardia pediátrica luego de lo que pasó con Valentina Y aún no aparece. y que aún no la tengan. La plata tiene que ser destinada a la vida y la salud de las personas, porque sin la vida y la salud no hay nada que nos pueda importar, ni hay nada que se pueda disfrutar. Con una justicia que no funcione, con una salud que funciona a medias, bueno, tenemos un panorama un poco complicado. Habrá que mejorar esto, ¿no? No importa si uno tiene partido político de donde sea, o sea, tengo derecho a pensar y tener pertenencias partidarias e ideológicas. Lo que no tengo derecho es a politizar un tema en la que estamos poniendo en riesgo o no avanzamos con una ley que nos proteja nuestra dignidad y nuestra integridad y que respete nuestros derechos, porque la salud es un derecho constitucional. Doctora Gabriela Covelli, le agradezco muchísimo el contacto, gracias por su testimonio, le agradezco mucho su valentía y esperemos que este video penetre en la mayor cantidad de lugares, en las mayores cantidades de lugares posibles, y que ayude, que sea una gotita para avanzar, que esta ley logre el tratamiento parlamentario y que logre definitivamente los votos necesarios como para que se convierta en definitiva una herramienta y un instrumento constitucional y legal conforme al cual podemos estar un poco más protegidos. Le agradezco mucho, que tenga buenas tardes. Gracias a usted por alzar la voz, por la seguridad del paciente, por la vida y la salud y por comprometerse desde su función, que es ser periodista. No muchos lo hacen. Yo no conozco otra forma de hacer periodismo. Bueno, así que le agradezco mucho, Sonia. Un abrazo. Muchas gracias a usted. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Crecoño.